Bueno, ahora parece que sí. Buenos días de nuevo. Una cosita, al proyectar la pantalla se ve la diapositiva siguiente y todas las diapositivas. No estamos viendo la pantalla completa. Gracias, Alejandra. Un momentito. Mandé una foto. Sí. Es que el ratón no funciona sin la pantalla. Igual. Ahora. ¿Sí? Vale, pues sí. Ahora perfecto. Muy bien. Muy bien. Bueno, creo que ya he dicho buenos días, ¿no? Sí. Pues iniciamos este primer momento de reflexión de la Pascua Oblata 2024 con el tema Las mujeres que escuchan a Jesús, con un doble objetivo. Por un lado, reconocer el papel de esas mujeres coetáneas de Jesús, mujeres judías, que como seguidoras, pero también como discípulas, como parte del grupo de elegidas y elegidos que le acompañaron en su vida pública, en su peregrinar hasta Jerusalén, y que fueron además pilares de las primeras comunidades cristianas, como transmisoras de lo vivido en primera persona, no de lo que escucharon, sino de lo que vivieron. Y el segundo objetivo es poner en valor la importancia de la escucha, no como un mero acto biológico, sino como una actitud, como el modo de situarse ante la palabra, ante la mirada y los gestos de aquel que vino a proclamar el reino de Dios. Si la escucha no hubiera sido posible, la respuesta de seguimiento ni el sí a colaborar en la construcción del reino. Y comenzamos contextualizando lo que significaba ser mujer en aquel periodo de la historia. ¿A qué papel les relegaba tanto el poder político como el religioso? A diferencia de los seguidores y los discípulos de Jesús, de los que el Nuevo Testamento facilita, más allá de sus nombres, detalles concretos de sus vidas, apenas encontramos una veintena de referencias femeninas entre los cientos de mujeres que con toda certeza tuvieron un papel igual de importante durante el periodo de predicación y, por supuesto, en las primeras comunidades cristianas posteriores a la resurrección. Los motivos están estrechamente ligados a la sociedad judía de la época, una sociedad en la que la mujer vivía casi sin tener existencia social. Las mujeres no tenían los mismos derechos que los hombres, ya lo sabemos. Las jóvenes pasaban del poder del padre, que podía casarla con quien quisiera, al del marido, como un instrumento de fecundidad en la familia. E incluso el marido tenía el derecho a repudiar a su esposa. Eran consideradas una carga para la familia, alguien a quien ignorar, un mal inevitable, además de imputarles una peculiar maldad femenina. Lo que vivimos hoy viene de entonces. Las viudas tenían una vida difícil, a expensas de otros familiares de buen corazón, sin los cuales estaban abocadas a la miseria. Las mujeres de cualquier edad no podían estudiar, ser discípulas, ni participar en la vida pública, ni siquiera podían ser testigos en los tribunales, con lo cual era inimaginable que una mujer ocupase algún cargo o función pública. En lo religioso, eran equiparadas a esclavos y niños, no se les tenía en cuenta en el culto. Era impensable que una mujer estudiase o leyera la Torá en la sinagoga. Además, la mayoría de ellas eran analfabetas. Eran indignas de participar en la mayoría de las fiestas y estaban obligadas permanentemente a un ritual de purificación y ni siquiera se podía hablar con ellas en público. Las leyes de repudio las perjudicaban ostensiblemente. Esa era la situación, el contexto en el que vivían estas mujeres.
Pero en este contexto patriarcal y machista, los evangelios nos muestran con claridad cómo Jesús rompió todos los esquemas sociales, culturales y religiosos que subordinaban, maltrataban e invisibilizaban a las mujeres, haciéndolas plenamente destinatarias del reino que anunció, sin diferenciar un anuncio para los hombres y otro para las mujeres, ni una conducta evangélica para los hombres y otra para las mujeres. Jesús, lo vemos en los evangelios, trata siempre con extremada delicadeza y respeto a la mujer. Vive las medidas de prudencia adecuadas para no escandalizar y dar buen ejemplo, pero no deja de conceder atención e importancia a la mujer en su predicación y en el nuevo reino. Así nos lo describe Lucas. Sucedió después que él recorría ciudades y aldeas predicando y anunciando la buena nueva del reino de Dios. Le acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido libradas de espíritus malignos y de enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, y Juana, mujer de Cusa, administrador de Herodes, y Susana, y otras muchas que le asistían con sus bienes. En otros pasajes del Evangelio, muchas otras reciben el trato delicado de su caridad, como Marta, la hermana de Lázaro, que veremos esta mañana. Las madres de diversos apóstoles, María Cleofé, Salomé, la mujer sirofenicia, la mujer adúltera y la hija de Jairo, entre otras. Así los evangelios nos muestran a un Jesús al que se le va la vida por las mujeres abatidas de la casa de Israel. Qué bonito, se le va la vida. Estos relatos nos adentran en el yo más íntimo de Jesús. También será Lucas quien nos narre cómo Jesús se encuentra por los caminos a una viuda indefensa, a la que se le ha muerto su único sustento y compañía. Se encuentra con una hija de Israel abocada a la frustración y a la soledad total. La muerte le ha arrebatado a su único hijo y a Jesús se le conmueven las entrañas. Jesús no elude el dolor, la soledad y la muerte. Los mira de cara, los toca, mete las entrañas compasivas de Dios en donde la ley ve impureza y podredumbre. Mete la compasión de Dios en las entrañas de la viuda indefensa y ésta encuentra y recupera su fortaleza, su dignidad de mujer. Las manchadas de la casa de Israel, aquellas que el sistema religioso las declara sucias y que ensucian todo lo que tocan, encuentran junto a Jesús alivio y respiro, dignificación, sanación, posibilidad de seguir viviendo sin estigmas. Esto nos suena mucho a las oblatas. No existen relatos de ese contexto histórico en los que las mujeres se encuentren tan a sí mismas como las mujeres que aparecen en los evangelios de Jesús de Nazaret. Ellas se saben bien tratadas por Jesús, y esto contrasta con la consideración que recibían en aquellos tiempos en casi todas las culturas, y de un modo especial en Israel. Y en este contexto ocurre algo inimaginable en ese tiempo. Jesús las llamó a ser sus discípulas y fundó una comunidad igualitaria, una comunidad de discípulas y discípulos, e incluso un grupo de ellas le acompañaban en sus viajes, como testimonia de nuevo el evangelista Lucas. El hecho de llevar un grupo de discípulas es bien diferente de la costumbre de los rabinos, que solo admitían hombres como discípulos. Jesús enseña y se deja servir de ellas, prácticamente lo único que podían hacer por él, además de creer y seguirle. En la predicación de Jesús abundan los ejemplos extraídos del entorno femenino, como la mujer que pone la levadura en el pan, la que busca la moneda perdida, las vírgenes que se preparan para la boda, la viuda y el juez inicuo, y habla con estima de las mujeres del Antiguo Testamento. Este respeto y consideración son más notorios cuando se trata de mujeres extranjeras en las que Jesús elogia su fe y contrapone la generosidad de la viuda ante la ostentación de los fariseos.
Jesús enseña con su actitud lo más positivo de la mujer, su fortaleza para amar, su fe sencilla y profunda, y rechaza el desprecio y la marginación. Cierto es que en principio parece que Jesús no las elige para ser sacerdotes de la nueva alianza, pero también es cierto que tienen una primacía en el orden del amor, como se verá al pie de la cruz y en la resurrección. Son ellas las que están allí. Siendo así, y con la lógica de la época, la actitud de Jesús respecto a la mujer será criticada y le acusan con mente pervertida de aceptar y comer con pecadores y prostitutas. Sucio modo de mirar el amor limpio y sano. El primero de los evangelios escritos, el de Marcos, nos narra que Jesús solo aparece rodeado de hombres, nunca de mujeres. Pero al final del evangelio nos sorprende Marcos al declarar que cuando Jesús se encuentra clavado en la cruz, después de morir, dice que allí había unas mujeres mirando desde lejos: María Magdalena, María, la madre de Santiago el menor y de José, y Salomé. Ellas seguían a Jesús y lo servían cuando estaba en Galilea. Y había también muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Pero ¿quiénes son estas mujeres? Marcos da el nombre de algunas de ellas, las más conocidas en su ambiente, y nos señala varias características. La primera es que seguían a Jesús. El verbo seguir es un verbo especial, que los evangelios suelen reservar para los discípulos de Jesús. Por ejemplo, cuando Jesús llamó a Pedro y Andrés, que estaban pescando, ellos dejaron las redes y lo siguieron. Cuando llamó a Santiago y a Juan, también dejaron a su padre y lo siguieron. Cuando invitó a Leví, solo le dijo: sígueme, y él lo siguió. Y al hombre rico lo llamó diciendo: sígueme. Y es que, según Marcos, una de las condiciones que Jesús había puesto a sus discípulos era que lo siguieran. Esa era la principal diferencia con los demás maestros y rabinos de su época. Estos reunían a sus discípulos en un edificio donde les enseñaban la ley y después los mandaban de vuelta a sus casas. En cambio, Jesús no los convocaba a ninguna escuela, sino que los invitaba a experimentar en su propia vida la buena noticia que él predicaba. Y para eso los llevaba a todas partes para que vieran cómo aparecía el reino de Dios entre la gente. Siendo así, si Marco nos dice que aquellas mujeres que estaban al pie de la cruz seguían a Jesús, es porque definitivamente formaban parte del grupo itinerante de sus discípulos. Lo segundo que dice el evangelista de ellas es que servían a Jesús cuando estaba en Galilea. ¿Pero qué clase de servicio prestaban en el grupo? Normalmente se piensa que hacían los trabajos propios de mujeres, es decir, cocinar, servir la mesa, lavar los platos, coser la ropa. Un grupo itinerante como el de Jesús necesitaría de alguien que se ocupara de estos menesteres. Y bien podían haber sido esas las tareas de ellas, pero vemos que muchas de estas funciones las cumplían los hombres. Y así en los evangelios aparecen los discípulos sirviendo la comida, recogiendo las sobras, comprando alimentos. En el evangelio de Marcos, la palabra servir no significa hacer tareas domésticas, sino anunciar el evangelio. Al hablar de su misión en este mundo, Jesús dijo que no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida. O sea, servir en el lenguaje evangélico significa dar la vida por los hermanos, pero cumpliendo una misión evangelizadora. Esa, dice Jesús, es la misión de toda discípula y todo discípulo. En otras palabras, si estas mujeres servían a Jesús, es porque, de alguna manera, predicaban el evangelio, sanaban enfermos, expulsaban demonios y realizaban las mismas funciones de los demás discípulos, no porque cumplieran tareas de cocina y limpieza.
Por último, Marcos dice que ellas habían subido con Jesús a Jerusalén. Es decir, no eran mujeres locales que al enterarse de su muerte se habían reunido espontáneamente a contemplar el macabro espectáculo, sino mujeres de Galilea que habían viajado con Jesús y sus discípulos a Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua. Pero Marcos no es el único evangelista que las menciona. También Mateo, al relatar la muerte de Jesús, agrega: había allí muchas mujeres mirando desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. También Lucas menciona a las mujeres discípulas al final de la vida de Jesús. Pero Lucas nos facilita un nuevo dato, pues hizo algo que ningún otro evangelista se animó a hacer. Las menciona como acompañantes de Jesús durante su vida pública. De esta manera, Lucas coloca tanto a los 12 como a las mujeres en un mismo nivel, puesto que une a los dos grupos con la conjunción y, que sirve para igualarlos. Nos dice además que eran mujeres de buena posición económica, puesto que ayudaban material y económicamente el movimiento de Jesús con su propio dinero. El hecho de que los evangelios mencionen nada menos que en 5 oportunidades a un grupo de mujeres que seguían a Jesús es sin duda un indicio de que estamos ante un valioso testimonio histórico. Pero falta responder a unas preguntas. ¿Estas mujeres escuchaban también las enseñanzas privadas de Jesús? ¿Estaban también en ese sentido al mismo nivel que los discípulos varones? La cuestión es importante porque, como ya sabemos, en tiempos de Jesús los judíos no permitían que las mujeres estudiaran la palabra. Se pensaba que ellas estaban en condiciones intelectuales inferiores y que era peligroso enseñarles algo tan sagrado por los errores que podían sacar de las Escrituras. Los evangelios no nos dicen nada al respecto. Sin embargo, cuando las mujeres van a la tumba de Jesús la mañana de Pascua y la encuentran vacía, cuenta San Lucas que se le aparecen 2 ángeles y le dicen: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recuerden cómo les habló cuando estaba todavía en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores y sea crucificado, y al tercer día resucite. Y Lucas continúa: ellas recordaron sus palabras. En este pasaje se repite 2 veces la palabra recordar. O sea, que según Lucas, las mujeres habían escuchado las enseñanzas privadas que Jesús impartió en Galilea sobre los últimos acontecimientos de su vida, y que en los evangelios aparecen como transmitidas solo a los varones. Igualmente Marcos lo da a entender que ellas participaron de esas enseñanzas. Durante su vida, Jesús conformó un nuevo tipo de discipulado itinerante, pero su actitud más innovadora y audaz fue la de haber admitido en ese grupo a mujeres que viajaban con él compartiendo esas instrucciones. En su época, a las mujeres no se les permitían semejantes libertades. No era bien visto que tuvieran trato directo con hombres que no fueran sus propios familiares. Pero ver a Jesús, además acompañado de un séquito de mujeres sin maridos, algunas de las cuales eran antiguas endemoniadas, que lo sostenían económicamente y que viajaban con él por las zonas rurales de Galilea, escuchando y aprendiendo sus enseñanzas, debió ser algo escandaloso y sin duda debió haber aumentado la desconfianza hacia su persona. Bueno, pues en este grupo de mujeres que siguen y sirven y escuchan, mujeres que siguen, sirven y escuchan las enseñanzas de Jesús, nos vamos a encontrar con Marta y María de Betania.
que aunque solo aparecen formando parte activa de dos momentos concretos en los evangelios, con toda probabilidad estuvieron presentes en algunos más como seguidoras de Jesús por el tipo de relación de amistad que sabemos mantenían con él. Junto a las mujeres que le siguen, las que hemos visto, con los otros discípulos de manera itinerante, aparecen ahora las mujeres que le acogen y le sirven, signo probable de la iglesia naciente, que se define como la comunidad o grupo de personas que reciben a Jesús, pero que también le escuchan. Nos cuenta el evangelista que María aparece en situación de discípulo, es decir, sentada a los pies del Señor, escuchando directamente su palabra, lo que la convierte en discípula, rompiendo de nuevo ese techo que diferencia a hombres y mujeres. Pero para Marta, María ha abandonado el trabajo de la casa para sentarse a los pies de Jesús y escucharle sin hacer otra cosa. Los hechos transcurrieron así. Una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Tenía esta una hermana llamada María, que sentada también a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Marta estaba afanada en los múltiples quehaceres de la casa y poniéndose delante dijo: Señor, ¿nada te importa que mi hermana me deje sola en el trabajo de la casa? Dile pues que me ayude. Pero el Señor le respondió: Marta, Marta, tú te preocupas y te inquietas por muchas cosas. En verdad, una sola cosa es necesaria. Así pues, María ha escogido la mejor parte, que no le será arrebatada. Jesús aprovechó la sencillez y la confianza de Marta para dejar sentado el orden de lo necesario y lo superfluo. Primero, la oración, el diálogo con Dios, en el que prima la escucha, y unida a ella, el trabajo. Lo demás puede esperar. Jesús revela cómo la oración es el núcleo y la raíz de toda actividad para que de ésta resulte algo vivo y sano. Es fácil comprender la actitud de Marta. Es una mujer responsable, está en los detalles, se ocupa en algo necesario que alguien tiene que hacer, que es dar de comer y beber a mucha gente, procurar que descanse. Y es en medio de esa actividad cuando una inquietud empieza a dibujarse en el interior de Marta. Primero sería una mirada furtiva a su hermana. Poco a poco iría juzgándola con severidad creciente. Decididamente no comprende a María. Tenía razones, pero le faltaba darse cuenta de que esa inactividad de María es solo aparente. Por otra parte, se le está ocultando que su actividad es un servicio que permite a los demás gozar de las palabras del Maestro, también su hermana. Hasta que llega un momento en que Marta no puede más. Se planta delante del Señor, le interrumpe ante un público verdaderamente absorto y se queja. La sencillez de la queja de Marta podemos decir que es encantadora, confiada, aunque revele falta de caridad. Y con toda espontaneidad le dice al Maestro: ¿nada te importa que mi hermana me deje sola en el trabajo de la casa? Dile pues que me ayude. Su queja va contra María, pero también afecta al mismo Jesús, que no se ha dado cuenta que ella era una mártir y su hermana una comodona. Es la explosión de algo que ha ido incubándose poco a poco y estalla de repente. Marta está realmente enfadada, ha perdido la calma y en ella se ha introducido el espíritu crítico, faltando a la caridad y a la humildad. Sus buenos deseos de servir se han visto enturbiados por el enfado creciente, agrediendo a la paz de su alma. El tono de la respuesta de Jesús se puede deducir del modo con que empieza a hablarle. Marta, Marta. ¿Cuánto cariño hay en la repetición de este nombre? Marta, Marta. Es como decirle: mujer, tranquila, calma. Claro que te comprendo, pero te has puesto nerviosa. Es una contestación que revela amor, lo decíamos antes, la caridad,
que revela amor y buen humor. Les recuerda su carácter y hace que reflexione un poco. No les riñe, sino que le hace reflexionar. Primero sobre sí misma. Tú te preocupas y te inquietas por muchas cosas. Luego Jesús le aclara la conducta de María y el camino que debe seguir para no perder los estribos con sus quejas. Y le dice, en verdad, una sola cosa es necesaria. Cosas importantes hay muchas en la vida, y Marta estaba haciendo una de ellas, procurar servir alimento y descanso. Pero conviene tener bien dispuesto el orden de los valores. Lo necesario siempre será lo más importante, y solo amar a Dios sobre todas las cosas lo es. Al lado de lo necesario, todo lo que llamamos importante pasa a un segundo lugar. ¿Quiere decir esto que está mal la actividad de Marta? No. Quiere decir que debe trabajar de una manera distinta, con paz, respaldada en la oración. Y en caso de dudar sobre qué es más urgente, elegir primero la oración. María ha escogido la mejor parte. Cuando Jesús dice que la oración es lo mejor, conviene recordar que lo mejor no es lo contrario de lo malo, sino de algo menos bueno. La bondad de las diversas actividades dependerá del amor a Dios, que sean capaces de acoger esas actividades. La oración es así hacer actos de amor. No se pierde ninguno. Todo acto de amor a Dios permanece en el seno del amante, que es Dios. En esta línea nos recuerda el Papa Francisco que ante todo es importante comprender que no se trata de la contraposición entre dos actitudes, la escucha de la palabra del Señor, la contemplación, y el servicio concreto al prójimo. No son dos actitudes contrapuestas, sino al contrario, son dos aspectos ambos esenciales para nuestra vida cristiana. Aspectos que nunca se han de separar, sino vivir en profunda unidad y armonía. Pero entonces, ¿por qué Marta recibe la reprensión, si bien hecha con dulzura? Porque consideró esencial solo lo que estaba haciendo, es decir, Marta estaba demasiado absorbida y preocupada por las cosas que había que hacer. En un cristiano, en una cristiana, las obras de servicio y de caridad nunca están separadas de la fuente principal de cada acción nuestra, es decir, la escucha de la palabra del Señor al estar, como María, a los pies de Jesús con la actitud de discípulo. María se sienta a los pies de Jesús para escucharlo. Deja lo que estaba haciendo para estar cerca de Jesús. Deja lo que estaba haciendo para estar cerca de Jesús. No quiere perderse ninguna de sus palabras. Todo debe dejarse de lado porque cuando Él viene a visitarnos en nuestra vida, su presencia y su palabra vienen antes que todo. El Señor siempre nos sorprende. Cuando empezamos a escucharlo realmente, somos conscientes, sabemos que las nubes se desvanecen, que las dudas dan paso a la verdad, los miedos a la serenidad y las diferentes situaciones de la vida encuentran el lugar que les corresponde. En esta escena de María de Betania, a los pies de Jesús, San Lucas muestra la actitud orante de la persona creyente, que sabe cómo permanecer en la presencia del Maestro para escucharlo y estar en sintonía con él. Se trata de hacer una parada durante el día, de recogerse en silencio unos minutos, para dejar espacio al Señor que pasa y encontrar el valor de quedarse un poco a solas con Él, para volver luego con serenidad y eficacia a las cosas cotidianas. Elogiando el comportamiento de María, que eligió la parte buena, Jesús parece repetirnos a cada uno de nosotros y nosotras: no te dejes llevar por las cosas que hacer. Escucha antes que nada la voz del Señor para desempeñar bien las tareas que la vida te asigna.
Jesús escuchó a Marta, pero no la escuchó María, que envuelta en silencio solo prestaba atención al Maestro. Jesús escuchó a Marta, pero María no escuchó a Marta. María estaba envuelta en silencio, prestando atención al Maestro. Y este va a ser el ejercicio al que nos invitamos esta mañana. Hacer silencio para escuchar. Hacer silencio para escuchar. Para prepararnos y preparar junto a las discípulas y discípulos la Pascua. Recordando sus enseñanzas desde el convencimiento de que pronto partirá, pero no nos va a dejar en soledad. El silencio nos dispone a la escucha de Dios. No basta solo con hacer silencio exterior, hace falta disponer el interior. Para disponernos en oración a la presencia de Dios, podemos considerar callar nuestra mente, nuestros ojos y nuestra boca. El silencio de boca nos permite silenciar nuestras palabras para escuchar las de Dios y de los demás. El silencio de los ojos nos ayuda a ver a Dios en la realidad. Los ojos son como dos ventanas a través de las cuales Cristo y el mundo penetran en nuestro corazón, de los ojos al corazón. El silencio de la mente y del corazón nos permiten guardar las cosas en el interior, hacer espacio para Dios y su palabra. Nos permite acallar nuestros pensamientos internos para posibilitar que sean los pensamientos y sentimientos de Dios los que nos habiten. Jesús está siempre pronto a entrar en contacto con nuestro interior en el silencio. Allí nosotros y nosotras lo escuchamos. Él habla a nuestro espíritu y podemos escuchar su voz. En el silencio encontramos una nueva energía y una genuina unión con Él. Su fuerza será nuestra fuerza para poder cumplir bien nuestras tareas, por la unión de nuestro pensamiento con el suyo, de nuestras acciones con sus acciones y de nuestra vida con su vida. Desde estas disposiciones comenzaremos a ejercitar desde el exterior nuestro interior, para recoger nuestro ser en Dios y poder recibir todo de Él. Para ello nos van a ayudar también cuidar otros aspectos. La postura. La postura del cuerpo induce a una determinada respuesta interior. Las tensiones del cuerpo nos provocan distracciones, mientras que el equilibrio corporal favorece el sosiego y la armonía. La respiración. La respiración también dispone nuestro interior. Dejemos que Dios entre en nuestra respiración. Así va a hablar Él, aunque no lo notemos. Podemos acallar nuestra respiración desde el interior, desde la inspiración. Respirar con el diafragma y esperar la palabra que brota desde dentro, que es la palabra de Dios. Y también la distancia. Tenemos que saber distanciar nuestra conciencia o mirada interior de nosotros mismos para poder ver bien nuestra agitación interior como meros espectadores. Vernos desde fuera, situarnos desde fuera. Así también alcanzaremos el sosiego interior. Todo esto aportará a hacer de nuestro encuentro con Dios una experiencia completa que involucre todo nuestro ser. No escuchamos solo con nuestro oído. Nuestro cuerpo también escucha. Una palabra, cuando encuentra un cuerpo abierto, se extiende por él. El silencio crea una resonancia en la palabra. Después de hacer silencio se escucha mejor. El silencio es un vacío y se hace presente una plenitud. El oído no selecciona. La vista es más selectiva. El oído se entera de todo, del canto del pájaro, del silbido del viento. El silencio es necesario para seleccionar la palabra y para decir con el salmista: oigo en mi corazón una voz.
La palabra si nos toca y nos hiere, nos puede acompañar eternamente. Busca la palabra que habita en tu corazón. No la busques fuera. De alguna manera ya está dentro. Escúchala. Lo que hace la palabra es despertar algo que ya está dentro de nosotros. Por el silencio uno aprende a escuchar sin anticipación. No adelantarnos a la palabra es buena cosa. No decir antes de tiempo lo que el otro nos tiene que decir. ¿Cuántas veces en la oración escuchamos lo que queremos escuchar? Porque ponemos nuestras palabras en las palabras de Dios. La escucha pide una atención total y llena. No estamos acostumbradas a la escucha, porque todo nos reclama, como le ocurría a Marta. Hemos de ser pura escucha. La escucha no tiene otra cosa que hacer sino escuchar. La escucha no tiene otra cosa que hacer sino escuchar. Escuchar sin influir sobre lo que nos llega. Hay que dejar nadar al pez, volar al pájaro, a la palabra que suene, que resuene. Ir aprendiendo esto. La palabra que resuena dentro de nosotras es una presencia llena de dinamismo, pero hay que dejarla libre para que resuene. Dios tiene una palabra sola, Jesús. Esa es la palabra de Dios. La simplicidad de Dios es manifiesta, y es que en una palabra, en mayúsculas, pueden florecer las demás. Basta escuchar una palabra para que ella vaya madurando. Una palabra que recoja siempre nuestro silencio y nuestra atención. La palabra nos buscará a nosotras. No la manipulemos. En el silencio nos puede encontrar. Basta con mirar y callar para escuchar tu palabra. Basta con hacer silencio dentro para escuchar tu voz. Basta con mirar y callar para escuchar tu palabra. Basta con hacer silencio dentro para escuchar tu voz. Basta con mirar y callar para escuchar tu palabra. Basta con hacer silencio dentro para escuchar tu voz. Como María, 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 como María. Bueno, pues despedimos
nosotros nos quedamos aquí, en la sala. Despedimos aparte de la familia que hoy se ha conectado virtualmente. Yo no las veo porque las tengo a mi espalda. Despedimos aparte de nuestra familia. Mañana, exactamente mañana a la misma hora, a las 10, podréis compartir con nosotros y nosotras la charla del Viernes Santo. Muchísimas gracias por estar ahí. Bueno, y como sabéis, quienes habéis venido en otras ocasiones a la Pascua, y bueno, lo comentábamos ayer también, ¿no? Ahora a lo largo de la mañana, pues vamos a tener una actividad. En este caso, en el día de hoy, nos vamos a invitar a hacer silencio y escuchar. Hacer silencio y escuchar. Algunas personas hasta ayer mismo estuvieron trabajando probablemente, o vienen de historias familiares. Venimos con 30.000 cosas, con 30.000 o con más, cada una, ¿no? Y venimos a celebrar la Pascua, venimos a prepararnos también para la Pascua. Vamos a ser como María, vamos a sentarnos a los pies del Señor. Qué imagen más bonita, no sé si sois capaces de visualizaros de alguna manera sentadas a los pies del Señor, escuchándolo. Pues hasta que nos volvamos a encontrar a la una, que nos encontraremos a la una aquí, os proponemos buscar un espacio, el que queráis, en el que os encontréis tranquilas. Da igual, el que os venga mejor. Un espacio que os invite a relajaros, no a dormiros, a relajaros. Allí, en ese espacio y en silencio, hagamos silencio interior y dispongámonos a escuchar a Jesús. Quien no ha intentado nunca hacer silencio interior, le puede costar. Los que lo hemos intentado sabemos que cuesta. Pero sobre ese baúl que guarda parte de nuestra historia oblata, tenemos distintos pasajes evangélicos en los que Jesús habla a sus discípulos y discípulas. Tú también lo eres. No soy yo quien lo dice, nos lo dice Él. Cada cual que coja uno al azar, están boca abajo en los pasajes, cada cual antes de salir de aquí de la sala, pues que coja uno. Y que no lo lea hasta que considere que ha llegado el momento oportuno. Igual no llega en esta mañana el momento oportuno de leerlo. Momento en el que el silencio interior nos habite, que sintamos realmente que estamos haciendo silencio. Entonces, en ese momento, sin prisas y saboreando cada palabra, podemos comenzar a contemplar el texto, a contemplarlo, con el convencimiento de que no lo estoy leyendo, sino que es el mismo Jesús el que me está hablando. Por eso he dicho que contemplemos el texto, no lo leamos. Llegará un momento que haremos el ejercicio de leer, pero ese momento no estamos leyendo, Jesús nos lo está narrando, ¿no? Nos está hablando directamente. Es importante que no os preocupen los pensamientos, la loca ahí, sino más bien centrarnos en las emociones, en esas emociones que brotan, que van a brotar de esa experiencia de escucha. Los textos elegidos son conocidos de sobra, pero en esta ocasión os aseguro que van a resonar diferentes al sentir que es Jesús quien nos lo susurra al oído. Y van a penetrar en nuestro corazón de una manera diferente. Nos damos tiempo. No nos preocupamos si el silencio no llega. Respiramos, nos acomodamos y esperamos. Igual nos dormimos.
En el momento menos pensado, el silencio va a vencer y la voz de Jesús nos va a sorprender. Así que tengáis buena mañana, nos vemos a la 1. Y compartiremos en ese momento cómo nos ha ido la mañana. Gracias.